13 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 7 de octubre para hablarles de política de la campaña presidencial, porque ustedes muy bien saben que diferentes aspirantes, ministros han hablado de Abelardo de la Espriella y han lanzado varias acusaciones en contra del precandidato presidencial. Pues bien, desde la campaña están preocupados y además molestos porque en medio de todo el ejercicio político que se está desarrollando, pues únicamente lanzan ataques en contra del abogado. Pues bien, está con nosotros Enrique Gómez de Salvación Nacional, quien ustedes saben anunció el respaldo a esta aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella. Doctor Enrique, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Preocupados no tanto, preocupados los que siguen en el club del uno, Diego, que solo sacan uno aún en las encuestas que ellos mismos pagan. Nosotros pues, estamos muy contentos, pero creemos que hay bastante preocupación en el pueblo colombiano de ver estos ataques al que hoy es puntero de todas las encuestas. Bueno, pero ¿y entonces por qué esos ataques en contra de Abelardo de la Espriella, doctor Enrique? ¿Qué es lo que está pasando? Hay distintas fuentes. Lo primero, pues, es el tema de los colegas abogados. Diego sabe que yo he sido abogado litigante 35 años. En mi vida he visto a un colega hablar bien de otro. De hecho, la definición, Diego, de colega, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál? Alguien que hace lo mismo que uno, pero lo hace mal. Sí, entonces, pues cuando uno oye al ministro de Justicia que está viendo a ver cómo hace para negociar con todos los narcos de Colombia la legalización de sus fortunas y aplicar la doctrina de quítele la I a ilícito, criticar a Abelardo, pues realmente no nos preocupa mayormente. De la misma forma, recuerde usted que Jaime Lombana pasó toda su vida llamando padrinito al doctor Montealegre y llevaban juntos polémicas defensas. Insisto, ese tipo de ataques, pues de un colega a otro, tal vez será que Sí. Jaime se va a lanzar a la presidencia, no sería extraño que en su afán de protagonismo esté buscando esto. Entonces, estas críticas no tienen ninguna sustancia. Yo veo a muchos medios de prensa hablar, Diego, del tema de cuidar el lenguaje. Pero cuando se trata de atacar a Abelardo, sí se llena las declaraciones de insinuaciones, de adjetivos, de prédicas absolutamente abstractas para, en alguna medida, desconocer el hecho contundente de que el mensaje de Abelardo, su liderazgo, le está calando al pueblo colombiano de una manera sorprendente y creo que de una manera ganadora. Claro. Pues vamos a hablar, o A mejor, mí me escuchemos lo parece que dijo el que ministro Montealegre. la candidatura de Abelardo de la Espriella es caricaturesca. Él es muy bueno para vender ron, él es excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual o ética siendo un abogado de la mafia para ser presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque no tiene la trayectoria, no tiene la formación. Yo creo que bien o mal, con todas las críticas, los presidentes de Colombia siempre han tenido una trayectoria, han tenido una experiencia política, una experiencia académica, y pues esta es una figura pintoresca, caricaturesca de República Bananera. Entonces no lo veo con una proyección y con seriedad como un Y cuando candidato. usted habla de abogado de la mafia, pues un abogado, usted es abogado, usted puede tener cualquier cliente. ¿O por qué pone de presente eso de abogado de la mafia? Porque siempre he sido ese, no abogado de seriedad, de argumentos, sino que ha sido un abogado que se ha movido es en el mundo de los mafiosos, ¿sí? Y a usted eso no Pues lo ve bien. yo lo respeto mucho, ¿sí? Sí. Pero yo creo que a quien ha sido, yo no creo que tenga aptitud para ser presidente de este país, y no quiero entrar en, Sí, estoy sí. hablando en temas Generales. generales, pues una persona que la única trayectoria que tiene es haber Pero venga, sido Diego, abogado de Señor, pero, bueno, ¿cómo la ve? Porque entonces no, dice, no, yo lo respeto porque mucho, pero es el esa abogado de la entrevista ya mafia. la, venga Diego, ya esta entrevista ya la pasó semana. Entonces, Ajá. si el objetivo de esta entrevista que usted me está haciendo es repetirla, y Claro, pero es que hay el gente, equilibrio, el doctor equilibrio Enrique, consiste, el equilibrio claro, consiste en otra cosa. ¿Qué es pero patético? hay gente que no Entonces, sabe, doctor Enrique, lo que no, dijo este pues, señor. no, pues, esa entrevista ustedes ya la difundieron. Si Ujú, usted pide que yo me pronuncie, pues debería yo poderme pronunciar. Creo que es lo lógico. ujú. Y este señor
desde que asumió el Ministerio de Justicia ha tratado de violar la Constitución por todos los medios posibles. ¿Con qué autoridad realmente ética, moral o académica viene a emitir juicios sobre cualquier abogado de Colombia? Un hombre que abandonó la fiscalía en medio de los escándalos más dramáticos de contratación indebida y de favorecimiento, cuya fiscalía además fue un fracaso y que hoy propone una ley de sometimiento, como decía yo antes, que lo único que hace es beneficiar a mafiosos. De hecho, la garrotera entre Montealegre y Benedetti es la noticia del día. No lo que se diga uno en insinuaciones difusas y sin fundamento sobre Abelardo de la Espriella. El tema de fondo entre Benedetti y Montealegre era cómo van a repartirse las comisiones del sometimiento de todos los grupos criminales a los cuales les van a condenar las penas ya impuestas a los que están en la cárcel. Les van a desmontar las tipificaciones de delitos gravísimos en concierto mafioso y encima de eso les van a lavar los activos. Entonces, realmente venir a pedir de Montealegre alguna calificación sobre las capacidades de cualquier persona, pues es realmente dudoso. Y si entramos a mirar los clientes del pasado que llevaban Montealegre y Lombana juntos, por ejemplo, pues ahí sí que habría cuestionamientos, pero no se trata de eso. Abelardo sí está haciendo algo que es incapaz de reconocer el régimen de este país, y es que le habla al pueblo en las necesidades que el pueblo ve más sentidas: la seguridad, el retorno a los valores, una agenda programática donde se ponga al Estado en el tamaño que es, un Estado que nos está quebrando y que hay que transformar. Y ese mensaje llega, y el establecimiento no sabe qué hacer con Abelardo y con el hecho de que el grueso de la opinión pública sigue rechazando a todos estos voceros del pasado, como es Eduardo Montealegre, un hombre que ha brincado por todos los gobiernos, por todas las casas políticas, por todas las teorías jurídicas. Doctor Enrique, ¿por qué le dicen abogado de la mafia? Oiga, ¿esa es la pregunta Abelardo adecuada para Montealegre? Uh-huh. Sí, pero pues estamos hablando con usted, doctor Enrique, quizá usted sepa, porque por eso es importante mostrar los videos completos. No, pero bueno, adelante. Diego, adelante. Las defensas que ha ejercido Abelardo han sido públicas, todas. Ha explicado a la saciedad sus relaciones con sus clientes como ningún otro candidato lo ha tenido que hacer. Y lo ha hecho frente a cuestionamientos severísimos de competidores de él que de entrada no son objetivos. Y no tiene ningún cuestionamiento judicial vigente en estas instancias que permita darle ese calificativo. Esto es una estrategia del establecimiento, Diego, que es: al que no puedo derrotar, lo destruyo. Y vuelvo y le digo, ese establecimiento, que es el que promueve los ataques, tiene dos grandes o tres grandes facetas. Los candidatos que van perdiendo en todas las encuestas. Ese es un gran grupo que ha tenido muchísima audiencia precisamente en los medios tradicionales, porque coincide su interés de afectar al ganador con el interés de un establecimiento que no controla a Abelardo de la Espriella. Y al establecimiento económico, político, judicial de este país le gustan son candidatos que pueda controlar. Y mire que estamos reviviendo 2022. El establecimiento no acepta que no pueda imponer uno de esos voceros del pasado, un exministro que les haya prestado buenos servicios, así sea completamente impopular y no transmita un mensaje positivo a la ciudadanía. La gente, en cambio, Diego, está viendo la crisis gravísima en que vive el país. El país está incendiado en todas las esquinas y quiere un liderazgo fuerte, claro, que llame las cosas por su nombre. Y en esa medida es que responde a la excelente campaña de Abelardo. Y dice el doctor Montealegre, que vuelvo y digo, como gestor de la Fiscalía fue un desastre, como gestor de este Ministerio de Justicia está presidiendo otra vez el desborde de la criminalidad en todas las esquinas de Colombia, pues no reconocen una cosa que yo sí en cambio puedo reconocer, y es cómo maneja de bien Abelardo su campaña. Mire que con mínimos recursos, en menos de 60 días puntea en todas las encuestas y está ganando reconocimiento y aceptación en toda Colombia. Que los que han estado gobernando este país digan que él parece un chiste o que él no tiene las habilidades, pues me parece un argumento bastante flojo y vacío. Estamos preparándonos precisamente para un gran capítulo propositivo, un gran capítulo de transformación del país, y no tiene Abelardo el tiempo para andar contestando estos ataques
precisamente basados en insinuaciones y carentes de contenido. Y los ataques de Jaime Lombana, ¿por qué serán? Digamos, el del ministro de Justicia, ya usted nos los está explicando, la Procuraduría parece que lo va a investigar por esas declaraciones, pero Jaime Lombana, ¿qué tiene que ver en una campaña presidencial? Oiga, pues Jaime ha sido un hombre realmente que ha construido su práctica profesional de una manera muy similar a la de Abelardo. El litigio ese llevaba a los medios públicos, que no es nuevo, eso no se inventó en Colombia, no lo inventaron ni Abelardo, ni Jaime, ni los otros grandes penalistas del país. Es una forma de ganar notoriedad para sus representados, de explicar su causa, y han sido competidores profesionales toda su vida. Eh, que esa sea una opinión objetiva, que sea realista, pues no lo creo. Pero además vuelve al capítulo de lanzar los adjetivos, ¿sí? Tirar la piedra, pero ¿cuáles son las evidencias para decir e insinuar que Abelardo tiene cercanía con los paramilitares o con el narcotráfico? Es como si yo dijera que Jaime, por los clientes que lleva, pues es un artífice de la corrupción de Colombia. Sería igual de injusto. Yo no lo haría con Jaime, ¿sí? No veo él por qué lo tiene que hacer con Abelardo. Y Mauricio Cárdenas le dijo al doctor Abelardo, charlatán. Imagínese usted. Pues la guerra de los adjetivos. Entonces, cuando Petro usa los adjetivos, le dicen, sale Mauricio Cárdenas a decir, Petro, no uses adjetivos, pero él sí coge y los usa contra el que le está dando sopa y seco en las encuestas. Entonces, fíjese que realmente hay una hipocresía terrible en el caso de Mauricio. Pobrecito, de lo que se ha gastado, lo que ha intentado volver al presente, a tener actualidad. Yo creo que la viudez de poder de Mauricio, después de estar 40 años en todos los ministerios de Colombia casi, pues debe ser muy dura. Yo creo que esas personas se levantan por las mañanas y dicen, Ricardo no, Diego no me está entrevistando, fulano no me está entrevistando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo creo que deberían buscar otro tipo de futuro, porque realmente hoy día su mensaje, sus campañas son un fracaso. Y vuelvo y le insisto, Diego, recibirle ese tipo de críticas, de comentarios, rompe el sentido de unión. Gente como Mauricio, gente como Vicky, gente que venía atacando a Abelardo como Juan Carlos Pinzón, no han entendido lo que el pueblo colombiano quiere. Quiere unión, enfrentando a un gobierno corrupto, violento, asesino, y lo he dicho yo porque creo que la muerte de Miguel Uribe fue un crimen de Estado. Es la hora más grave de todas. Y estas personas lo único que piensan es en ver cómo negocian algo, un ministerio, una embajadita, algún cargo diplomático, llevando sus aspiraciones hasta marzo. La verdad, eso no es lo que quiere el país. El país quiere un frente unido contra una izquierda inconstitucional, una izquierda violenta, una izquierda que ha destruido el país. Estando esto claro, las respuestas a todos estos ataques que se han presentado, ¿vio lo que pasó recientemente con la consulta del pacto histórico, que ya no se podrá hacer? ¿Vio la decisión del tribunal? Pues me parece difícil de entender para el público en general. Entiendo que eso tiene unas razones basadas en el código electoral y en la ausencia de personería del pacto histórico. Yo hubiera esperado que a una costa enorme de los recursos del erario público, pues el gobierno hubiera podido llevar a sus tres candidatos a un proceso de selección, porque sabe qué hubiera pasado, Diego, se le hubieran visto los calzones, se le hubiera visto que no tiene la capacidad de una verdadera convocatoria. Hoy, mi visión es que el mismo gobierno está feliz de que le hayan tumbado esa consulta, porque el resultado de votación o de votantes totales hubiera sido muy, muy bajo y hubiera desacreditado el proceso de selección del candidato del partido de gobierno. ¿Qué me parece terrible? La interferencia total del gobierno en las elecciones a través de recursos, a través del uso de la prensa, de las alocuciones presidenciales. Cada salida a la plaza pública de Petro busca inflar a esos candidatos que realmente no representan una buena opción para el país. La razón técnica de por qué se revocó esa medida cautelar obtenida en primera instancia no la conozco, no he leído el fallo, Diego. Es un tema complejo, pero ¿afectará en algo la campaña? Es Mucho. decir, no es un insumo incluso para que desde la Casa de Nariño, bueno, ya lo hizo el presidente Petro pronunciándose, pero no es un insumo para la campaña. Sí, sí, yo creo que sigue el proceso de victimización, de hostigamiento a la rama jurisdiccional. Y vuelvo, digo, yo creo que le conviene a la izquierda no hacerse medir en octubre.
pero en la práctica no va a permitirle al país en general obtener ese proceso temprano de unión, que es lo que nosotros hemos venido proponiéndole a esos más de 100 candidatos y que es lo que realmente la ciudadanía añora en este momento, un frente unido, grande, coherente, trabajando por la reconstrucción de Colombia y obviamente por la derrota en primera vuelta del candidato del Pacto Histórico. Bueno, doctor Enrique, ¿en qué van las conversaciones, o mejor, si nos puede contar, con quién ha tenido conversaciones el doctor Abelardo de las Priella? Durante meses mi persona y también el doctor Abelardo buscaron enviar mensajes de convergencia, de concertación con el grueso de estas fuerzas políticas. Algunas son partidos tradicionales y otros pues son candidatos que recogen firmas buscando algún escenario que permitiera racionalizar las aspiraciones, pero realmente los dueños de estas aspiraciones y los dueños de estas aspiraciones, los grandes grupos económicos, hoy están más preocupados por ver cómo enchufan en la Casa de Nariño a un protegido de ellos, a alguien que esté bien ligado a estos intereses especiales que dominan el Estado colombiano, que les ha ido además muy, muy bien en el gobierno de Petro. Yo no veo a los grandes grupos sufriendo ni llorando como el resto del empresariado colombiano, o los campesinos, o los ciudadanos de a pie que sufren la inseguridad. Y realmente esos diálogos no solo no fueron conducentes, sino que han sido respondidos con tres piedras en la boca. Seguimos abiertos porque creemos en la necesidad de una consulta y de, insisto, crear las condiciones políticas para un triunfo en primera vuelta en las elecciones del 31 de mayo. Hablando con los distintos voceros de los partidos, uno ve esa preocupación, la preocupación de que la división le pueda servir al pacto histórico para colocar su candidato en segunda vuelta, y creo que nadie en Colombia quiere ese resultado. Ahora, porque lo cierto es, doctor Enrique, la izquierda, a pesar de las disputas que tengan, lo de Quintero, bueno, ahora lo que pasa con la consulta, por lo menos la sensación que hay es que estaban un poco más organizados, mientras que otros sectores, definiendo mecánicas electorales, reglas de juego, todo, están más dispersos. Y no se puede negar, la chequera la tiene en este momento el progresismo, y si en el otro sector no hay unión, pues la izquierda va a mirar qué hace para quedarse en el poder. Pues mire, esa división que usted bien anota existe, tiene que ver más con la política transaccional. La mayoría de estas personas yo lo he definido como están mirando el proceso, tal vez el más crítico en nuestra vida adulta, Diego, la suya y la mía, donde más riesgo ha corrido la democracia. Lo ven, ¿sabe cómo? Como un bingo. Todos quieren tener cartón el día de la consulta interpartidista de marzo y ver cómo se hacen contar para negociar. Yo creo que la hora de esa política transaccional ha sido superada ante la gravedad de esta crisis. Esos hábitos tradicionales de los centros de poder político y económico hay que dejarlos a un lado, y lo otro es esa enorme feria de vanidades de los candidatos que, como le digo, pertenecen al club del uno. No importa la plata que gasten, no importa las encuestas que hagan, no importa las bobadas que hagan en las redes, se pinten ahí sí de payasos en unos casos, o anden con cuerdas amarradas a los brazos en otros casos, hagan lo que hagan, pues la opinión no los ve ni reconoce su liderazgo. En esa medida es que nosotros seguimos invitando a un proceso de concertación. Los partidos tradicionales pues tienen sus procesos en marcha de selección. Obviamente que esa institucionalidad Abelardo de las Priella la respeta, la ha respetado siempre. Y veremos en marzo quiénes realmente van a tener primero aval, porque hay muchos de estos señores que andan insultando a Abelardo que ni siquiera tienen con qué obtener el reconocimiento del CNE. Y por otro lado, los partidos institucionales tradicionales del país, que no Salvación Nacional, que estará respaldando la aspiración de Abelardo, pues están bienvenidos a proponer una consulta que unifique este esfuerzo frente a esa izquierda que, como usted dice, con nuestros impuestos busca permanecer en el poder. Bueno, y ahí los partidos tradicionales tendrán un poco de culpa, doctor Enrique, porque mire usted, el Partido Liberal tiene unos precandidatos, pero digamos no tiene una aspiración sólida. Cambio Radical está esperando lo que decida Germán Vargas Lleras. El partido de la U no tiene, se decía que era Francisco Barbosa, declinó su aspiración. Y por el Partido Conservador, por ahora despunta Juana Carolina Londoño y Efraín Cepeda, pero están como deshojando margaritas.
Pues yo creo que eso es parte de esa cultura transaccional, sin descontar que los aspirantes deben tener derecho a participar. La democracia es un ejercicio competitivo, entonces uno no se puede poner en la tesis de los grandes grupos económicos que es, venga, nos vamos a un salón y decidimos quién es el candidato. Yo sí creo, y creo que Abelardo ha enviado los mensajes correctos en ese sentido, que hay que respetar el espíritu competitivo que es inherente al proceso democrático. Pero de esas aspiraciones, primero, tienen que tener aval legal, porque no podemos tener un jurgo de competidores que ni siquiera se van a poder presentar al proceso de las interpartidistas. Y ese tema del multiaval o el poliaval que se ha venido estudiando, pues es realmente una señal de debilidad de esas aspiraciones y de la falta de compromiso de los partidos políticos, porque un partido político lanzar un candidato que no va a registrar bien, que no es conocido, que no va a jalar sus listas al Congreso en marzo, pues también hace un mal negocio. ¿Qué creemos nosotros? Hay rutas de convergencia, obviamente hay candidatos muy, muy importantes que ojalá la salud les permita acceder y iniciar su aspiración, como el doctor Germán Vargas. Está el proceso muy ordenado del Centro Democrático. Creo que hay un proceso ordenado en el Partido Conservador. No conozco cuál va a ser su desenlace o la mecánica, y en eso pues hay que respetar el juego democrático y estaremos a la expectativa de cómo evoluciona el ambiente político, sobre todo de aquí a diciembre, de cara a la inscripción final de todas estas campañas o estas aspiraciones en febrero de 2026. Pues mire que Enrique Vargas Lleras nos dijo que Germán Vargas Lleras estaba muy bien de salud, que los procedimientos han sido exitosos y que ojalá pudiera estar en la contienda. Por supuesto que es una decisión personal, se le han hecho varios llamados. Finalmente el ex vicepresidente será quien defina en las próximas semanas si estará en la contienda o no. Óigame, doctor Enrique, ya nos ha hablado de estas conversaciones, de los acercamientos. ¿Con quién definitivamente no habría ningún tipo de conversación ni acercamiento? ¿Cuáles son las líneas rojas que tiene? Bueno, no, aquí esta es una campaña que como el grueso del país se define como antipetrista. Nosotros no podemos estar negociando un proceso de selección previa en la consulta interpartidista con quienes han estado comiendo a dos manos en el plato del gobierno. Es que hay un poco de candidatos que acaban de salir de ministerios, que han saqueado esos ministerios, que financian con los recursos del Ministerio de Comunicaciones o del Ministerio de la Salud sus aspiraciones. Obviamente, Diego, con ese tipo de personas, pues no es posible adelantar ningún tipo de proceso de selección previo. Nosotros sí creemos que hay que tener un frente común contra esta izquierda antidemocrática, esta izquierda corrupta, esta izquierda que ha destruido el Estado, y con los partidos que declaren su oposición al gobierno del pacto histórico de manera clara y definida. Habrá procesos de diálogo y obviamente esperamos un proceso competitivo en marzo. Le doy nombres y usted sencillamente me dice sí o no. Claudia López. Yo creo que Claudia pues tiene todavía que decidirle al país si va a entregar y devolver el SENA y el Ministerio del Trabajo y todas esas otras cuotas que tiene el petrismo, o si su antipetrismo no incluye el aspecto burocrático. Sergio Fajardo. El doctor Fajardo es un señor muy respetable, es una persona que tiene una aspiración ya muy reiterada, el país lo conoce, y si él cree que puede sentarse en una mesa a dialogar con Abelardo y su campaña, estaríamos dispuestos a escuchar un proceso de concertación con el centro, sin lugar a dudas. Bueno, pero ahí se enreda la cosa porque los estrategas y todos son los mismos que estuvieron con Gustavo Petro, pero bueno, eso es otro asunto. Es lo mismo de los abogados, ¿ves? Si usted empieza a descalificar a la gente, pues entonces termina descalificando a todo el mundo, Diego. Hay que tener cuidado. Claro, pero el catalán, el señor Anthony, tuvo un papel fundamental en toda la campaña de Gustavo Petro. Es diferente a ser abogado. Con Petro, ¿no? Le fue mejor con Petro. Yo veo que el pobre Sergio, pues parece leña mojada. No lo prenden ni con gasolina, ni con papel periódico, ni soplando eso. Pero obviamente él dice que va a seguir hasta el final. Está muy en su etos personal y por eso habría que pensar primero si Sergio quiere ir a una consulta o va a ir directo a la primera vuelta, que es lo que creo que ha dicho consistentemente.
Bueno, y entonces me imagino yo con lo que nos está diciendo que está descartado Mauricio Liscano, eventualmente Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, que también está totalmente apagado, pero es que ellos eran petristas, estuvieron en el gobierno del presidente Petro y ahora dicen que no, que ya no son. Ellos pertenecen a una bella categoría política que se llama el petrosantismo, y obedecen a Santos y comen donde Petro, o al revés, comen donde Petro y después le llevan a Santos. El petrosantismo pues, estará tratando de ver lo mismo, leña mojada a Roy, que él sí acaba de lograr, como siempre, Roy Barreras, su tajada en el acuerdo Montealegre-Benedetti para repartirse la interlocución con la mafia colombiana. Entonces ahí no hay posibilidades de ningún acuerdo, ni mucho menos de una consulta. Mire usted lo que acaba de trinar Gustavo Petro, ya para despedirlo. Publicamos un confidencial que dice lo siguiente, se lo voy a leer. Germán Calderón España le responde a Jaime Lombana, abro comillas, si la defensa de Uribe le hubiera adelantado a Abelardo de la Espriella, ya estaría absuelto, cierro comillas. Ese es el confidencial. Y Petro escribe lo siguiente. Y la estafa a los paramilitares en la venta de productos que garantizaban protección en la cárcel antes de haberlos extraditado, y pone signo de interrogación. ¿Qué responderle al presidente? Yo creo que el presidente sabe que el pacto histórico tiene que enfrentar a Abelardo y por eso hay esa extraña coincidencia, Diego, entre el establecimiento, los enanos del uno y obviamente Gustavo Petro para frenar la aspiración de Abelardo de la Espriella, para llenar el mundo de insinuaciones. El doctor Calderón España pues resalta en parte lo que yo le he dicho, el espíritu competitivo de los abogados en un mercado similar como es el del derecho penal, pues es lo que explica de alguna manera esos ataques vacíos de Jaime Lombana. Yo creo que eso no hay que pararle en muchas bolas. Qué bueno en este escenario que alguien pudiera decir, yo tengo un mensaje mejor o más positivo, o un mejor discurso que Abelardo, o qué tal mis propuestas son más claras para el pueblo colombiano. De eso sí no oigo nada, ni he escuchado nada en estas últimas 4 o 5 semanas. Pues doctor Enrique, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Quedamos atentos a ver qué pasa. Mire usted, el presidente opinando sobre estos asuntos. Pero no está interviniendo en política. Fíjese que el procurador sí no le va a llamar la atención sobre eso. Porque si pegarle a Abelardo no es intervenir en política. Sí, uno pensaría que el país tiene muchísimos problemas para que un presidente esté pendiente de la campaña presidencial. Pero bueno, doctor Enrique, un abrazo, que esté muy bien. Saludo a toda la audiencia y gracias. Un saludo a Semana. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que conozcan todas las noticias sobre lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.